Estamos de regreso en Ahora es cuando la infinita. Hoy conversamos aquí en el estudio con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que se cruzó en el pasillo con el fiscal nacional Ángel Valencia y se queríamos que se sentaran juntos, pero no. Pero Ángel Valencia dijo, no vaya a pelar el estudio. Es que no cabemos juntos todo acá. Pero bonito el estudio, ¿no? Chiquitito, más cálido. Acogedor, sí. Sí. Mire cómo le fue a hablar de Reche por criticar al estudio con la entrevista que le hicimos. Tiene su estilo. Sí, ya. Oiga, ministro, tenemos temas de la agenda, ley de inteligencia, seguridad en los colegios, etcétera. Pero déjeme preguntarle con cuánta curiosidad ve usted el debate que se está dando a nivel de los candidatos presidenciales en materia de seguridad. Y no solamente en la derecha, en la oposición, donde, verdad, cada día aparecen propuestas nuevas y se genera un poquitito la sensación de que aquí hay básicamente un tema de voluntad y que nadie tiene la voluntad de arreglar las cosas y que los candidatos de la derecha van a llegar y las van a poder arreglar. Pero también se han generado diferencias dentro del oficialismo. En la primaria, con una nota 5 que le puso Janet Jara a la candidata Carolina Toá, que era ni más ni menos que la ministra del Interior, hasta hace pocas semanas atrás, digamos, ¿verdad? A la vuelta de la esquina. Y ha habido cuestionamientos ahí. Uno escucha la campaña de Gonzalo Vinter y se genera la sensación de que no se ha hecho nada, de que estamos desprotegidos, de que vivimos mal. A Janet Jara con esta nota 5 a la ministra del Interior un poquitito lo mismo. ¿Qué dice el ministro de Seguridad respecto del enfoque de seguridad en la discusión presidencial? Bueno, yo creo que no hay elección parlamentaria presidencial en el mundo en los últimos años que no esté marcada por los temas de seguridad. Uh-huh. Y yo creo que en otro momento los conversado, más o menos si ustedes siguen las elecciones del último tiempo, son 3 los temas, que es seguridad, migraciones y costo de la vida. Yo supongo que esto está dentro del contexto del proceso electoral y donde, aun cuando pudieran existir diagnósticos compartidos, lo que caracteriza los procesos de estas características es la diferenciación. Entonces, a mí me parece que está dentro de ese contexto ese tipo de debate. Por ahora, pero como para que una ex ministra le ponga a otra una nota 5 en el tema de seguridad. Que estos son como discrepancias en la familia, en el fondo, ¿no? Al gobierno lo que le corresponde es sostener la evaluación completa la hizo el presidente en su cuenta pública, cómo estaba, cuáles eran los datos que tenía el país, qué es lo que ha hecho durante este periodo desde el punto de vista de regulación. Es el periodo legislativo de mayor cantidad de normas en materia de seguridad. Una creación del Ministerio de Seguridad después de 18 años, la cantidad de recursos que se han focalizado, el fortalecimiento del Ministerio Público. Es decir, hay una serie como de cosas que son que el gobierno ha exhibido, que el presidente exhibió en la cuenta pública, pero el propio presidente señaló que todavía hay una ruta por la cual transitar. Yo creo que lo relevante es en debates de estas características, sobre todo de personas que desean acceder a la presidencia, del más amplio espectro, es cuáles son sus propuestas. Mi única advertencia ha tenido que ver con que la agenda de seguridad pública es una agenda de mediano y largo plazo para el país. Soluciones instantáneas en como en otros temas complejos no existen. Así que a mí no me parece muy diferente a lo que pueda suceder en otros lugares. Lo demás, el Ejecutivo tiene que mantener prescindencia de esa disputa y defender lo que ha hecho como su gestión de gobierno desde el inicio de su administración. Uh-huh. Una pregunta que puede ser a lo mejor un poquitito incómoda, pero imposible no hacérsela. Cruzando eso con parte de la discusión que instaló, el debate que instaló Oscar Landerreche sentado hoy mismo el otro día, respecto de las convicciones de algunos sectores del oficialismo respecto, bueno, él se refería en definitiva a lo que pasó después del estallido, etcétera, etcétera. Pero usted le ha tocado tramitar temas vinculados con seguridad, con inteligencia, con derechos humanos y una larga lista desde que estaba en el Ministerio de Justicia, sí, pasó por la subsecretaría y ahora está en el Ministerio de Seguridad. ¿Ha visto usted efectivamente que había un cambio en las convicciones de ese mundo político respecto de la necesidad de avanzar justamente en estas agendas con una visión más pragmática? Yo creo que parte del aprendizaje de gobernar, de que una de las ventajas que tiene la alternancia en el poder es que la oposición aprende a ser gobierno y el gobierno a ser oposición, pero cuando la oposición aprende a ser gobierno, y esto también yo creo que pasó con la actual oposición, yo creo que la mejor demostración es la primera administración del presidente Piñera, uno no gobierna el país que desea, uno gobierna el país que tiene con los problemas que tiene. A marzo del 2022 Chile tenía cifras de muy distintas características, problemas muy concretos que enfrentar
Y yo creo que la capacidad de gobernar se demuestra en cómo se adapta uno a esa realidad. Yo creo que eso es en parte la capacidad que ha tenido el presidente de la República para comprender el país que recibió, los problemas que enfrentaba y en consecuencia la agenda que tenía que abordar. Y eso, por cierto, cómo transmitirlo a la coalición de gobierno es siempre un esfuerzo pedagógico, un esfuerzo político, un esfuerzo estratégico. Creo que el gobierno ha hecho ese esfuerzo, el presidente lo ha planteado en muy distintas oportunidades. Y yo me quedaría con un aspecto que a mí me parece que es clave. Cuando uno dice, mire, durante este periodo legislativo se ha avanzado significativamente como ningún otro periodo legislativo. Digo periodo legislativo para no atribuírselo exclusivamente al gobierno, sino que también al Congreso y al gobierno y la oposición. Tenemos casi 70 leyes en materia de seguridad, pero una buena cantidad de ellas en ámbitos en los cuales era impensable el acuerdo hace algunos años atrás. El ejemplo más evidente es la ley antiterrorista, o las medidas intrusivas en el contexto de crimen organizado. Ya, pero usted tenía que haber escuchado más de alguien decir que si no estuviera gobernando hoy día el sector político que está gobernando, el país nunca habría podido sacar esas leyes, porque si fueran oposición, nunca las habrían aprobado. Bueno, pero eso es un argumento que se aplica a cualquier gobierno o cualquier oposición, en el fondo, ¿no? Las estrategias de las oposiciones, también le ha pasado a la derecha, tienen esas características en el fondo, ¿no? Y por eso yo creo que uno tiene que evaluar los gobiernos desde el punto de vista de cómo enfrentan pragmáticamente los problemas que deben resolver. Yo creo que retrospectivamente esa es la forma en que uno juzga sus desempeños, y creo que nadie podría dudar que el presidente en eso ha conciliado su manera de concebir el mundo, su manera de concebir la política, con las decisiones pragmáticas y concretas que el país necesita. Y en eso se lo ha transmitido al gobierno y se lo ha transmitido a los miembros de su coalición. Es cierto que cuando se gobierna en coalición, en Chile y en cualquier parte del mundo, no existe plena unanimidad en la coalición. Es cierto que pueden existir discrepancias sobre temas específicos, y así ha sucedido. Ahora, ¿son legítimas esas discrepancias? A mí me parece que sí, y forman parte del proceso de adecuación y de mejoramiento de una serie de normas que se han discutido en el Congreso. Por ejemplo, a mí me pareció muy paradójico, después de tanto tiempo, llegar a un acuerdo de ley antiterrorista, que era una de las cosas más significativas del último tiempo. Es cierto que había miembros de la coalición que discrepaban de dos normas en concreto, que eran dos normas muy específicas. Pero en todo lo demás, el 90% de esa ley era de un acuerdo muy transversal. Entonces creo que a veces, y esto le ha pasado a Chile del 2020 hasta hoy, nosotros del 2020 hasta hoy, todos los años hemos tenido procesos electorales, y uno de los efectos que producen los eventos electorales es que tienden a no polarizar, sino que a hacer absolutas posiciones en el fondo, ¿no? Y nosotros lo hemos tenido del 2020 hasta hoy. Y pese a eso se ha podido navegar en aguas donde hay más acuerdos de lo que se exhibe públicamente. Yo creo que en materia de seguridad, cuando se mira retrospectivamente, este va a ser un periodo en que tanto el gobierno como la oposición debían sentirse orgullosos de los acuerdos a los cuales han llegado. Yo, por lo pronto, soy de aquellos que se siente orgulloso y que no reniega esos acuerdos, porque creo que eran indispensables para el país. Hay cosas en las que ha costado, sin embargo, todavía avanzar, ¿no? Sí. No me frustra el sello, Mini. No, está bien, pero es como la vida misma, ¿no? Bueno, sí. Si quiere filosofamos sobre eso, le voy a contar, fíjese. No, pero claro, ley de inteligencia, reglas de uso de la fuerza, hay cuestiones que todavía las que están en los procesos de interpretación, acomodo, entendimiento, para acercar posiciones y poder avanzar en esto también. Y también agenda. O sea, claro. Tenemos... Si uno tuviera que decir qué normas son relevantes para el país, para cerrar como el ciclo que tenemos, es inteligencia, pero en inteligencia va a ir a comisión mixta, y yo creo que hay bastante acuerdo más o menos hacia dónde se va a avanzar. Lo que hay que corregir para poder consensuar un proyecto común. Sí, lo que pasa es que en los momentos en que se discutió en el Senado y la Cámara, tienen mucho tiempo de diferencia. Ajá. Entonces, si bien el proyecto maduró bastante ahora en la Comisión de Defensa de la Cámara y en la Cámara en general, de hecho, con el más amplio de los acuerdos, eso es una norma... mire, yo le reconozco mucho al diputado Undurraga, primero que presidió la comisión y luego la diputada Flores, el liderazgo que tuvieron para eso, que lograron
normas, que la mayoría de las normas fueron votadas unánimemente en una comisión donde estaba desde la diputada Hertz hasta el diputado Kaiser. Lo que pasa es que, y salió aprobado a la Cámara. Como así o más amplia. Así o más amplia. Así o más o sea, lo que amplia, quiero claro. decir, y yo soy testigo directo, si no es que alguien me pueda contar eso, no, yo estuve en las sesiones donde eso se produjo. Y con muy buen tono de discusión. Lo que pasa es que llega al Senado, el Senado ya lo había visto hace muchos años atrás, entonces va a ir a comisión mixta porque yo creo que hay bastante consenso en que esta es una norma que se tiene que despachar en este periodo legislativo. Lo mismo en reglas de uso de la fuerza, porque más allá de las discrepancias específicas que pueden existir sobre algunas normas, existe necesidad de avanzar, y todos creo que estamos de acuerdo en eso, en el fortalecimiento del Ministerio Público, la supraterritorialidad y seguridad municipal, que yo diría que son temas centrales. Y lo digo por lo siguiente, porque no solo hay que pensar el cambio de gobierno, es que cada 4 años nosotros también tenemos cambio de composición legislativa. Sí. Entonces, cuando uno no cierra Y de alcalde. un paquete normativo en el cual ha existido prolífica discusión en el Congreso, en un periodo legislativo, el que sigue, como que usted reinicia los tiempos en el fondo, y el impulso con el cual venía probablemente no va a ser el que sigue, entre otras porque los parlamentarios que asumen nuevamente querrán ver las cosas con nuevos ojos, en el fondo. Por eso hay interés común tanto del Congreso como del Ejecutivo, que al menos estas normas que consideramos que son esenciales se puedan despachar de aquí al término de este periodo legislativo. Mencionó los municipios y ahí hay un tema que la Contraloría ha levantado de forma bien relevante. Prácticamente el 90% de los municipios del país no le ha enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito los documentos sobre sus planes y consejos comunales en materia de seguridad pública. Más allá de esto, porque tendríamos que ir caso a caso para saber por qué más de 300 municipalidades no han cumplido con esto. ¿Cuánto complica la labor del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad, que las municipalidades no estén haciendo esta pega? Bueno, este es un tema, esto es una obligación que viene de la reforma a la ley del año 2016. Esto es un tema con el cual se insistió en las municipalidades. Se ha conocido la evaluación de la Contraloría ahora, que es su análisis de datos, que el que hizo para la licencia lo hizo acá, que son estos informes consolidados, que no alcanzan a hacer auditorías, pero son extremadamente útiles. Pero ya en mayo, el Consejo para la Transparencia había hecho una evaluación simplemente porque los planes y las actas de los consejos comunales en materia de seguridad forman parte de transparencia activa. Más del 70% de los municipios no cumplía esa obligación. Y los datos que ha entregado la Contraloría ahora son datos que tienen que ver en la ausencia de actas, la falta de actualización y en algunos casos directamente donde no se han aprobado. ¿Por qué es complejo? Es complejo especialmente en aquellas áreas donde, como dice la Contraloría, existen índices de vulnerabilidad sociodelictual complejas. Y la reforma del 2016 es una reforma que tenía por propósito que en esos consejos se reunieran todos los organismos que tienen incidencia en materia de seguridad, incluyendo los fiscales del Ministerio Público, para alinear, ¿no?, las actuaciones en la intervención local de acuerdo a esos planes. Para la implementación del Ministerio de Seguridad, esto es un tema porque cuando se apruebe la política de seguridad pública, que es el mandato de la ley, eso implicaría ordenar, evidentemente, el resto de los instrumentos. Y es complicado también porque es una de las razones por las cuales estamos avanzando en materia de seguridad municipal, es para dotar de mayores competencias y recursos. Y la lógica que tiene los planes de seguridad comunal y los consejos es alinear objetivos con medios, ¿no? Por eso la Contraloría ha mandatado la instrucción de los sumarios a los municipios y ha vuelto a reiterar que se envíen los antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero la pregunta es, ¿eso es reflejo de la gestión de los municipios en materia de seguridad? ¿Se condice con la preocupación que usted tiene y con el desempeño bueno o malo de un municipio? ¿El que mandó la información tiene un mejor desempeño que el que no la manda? ¿Qué nos refleja eso? Eso no refleja que es la coherencia entre el discurso y la gestión, ¿no? Desde que se instaló el Ministerio de Seguridad, nosotros toda la semana, en general lo que yo hago es ir yo a municipios y voy acompañado de oficiales generales tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, y se analiza específicamente áreas de intervención. Hace mucha diferencia cuando un alcalde conoce muy bien su comuna, tiene perfecta claridad
en qué cuadra, cuáles sus problemas de intervención, porque además unos son los casos de investigación criminal y otros son los lugares donde hay que intervenir porque hay un efecto disruptivo que tiene un impacto muy significativo que va más allá de los delitos violentos. Lo quiero ejemplificar con un caso, sin que no quiero ser injusto con todos los alcaldes y alcaldesas que me he reunido, pero los municipios son muy distintos dependiendo de su localización, sus delimitaciones, pero también sus estrategias de trabajo. Yo me topamos más de uno, y yo creo que el que fue más gráfico fue el alcalde de Toledo, Puente Alto. Pues Puente Alto tiene ciertas características que todos bien conocen respecto de determinados delitos y en determinados lugares. Pero la principal preocupación del alcalde era, por cierto, sus delitos violentos. Pero él decía, mire, los barrios donde tenemos esos delitos violentos están muy identificados y están muy focalizados con carabineros, el Ministerio Público, y se va a seguir trabajando en eso. Pero el problema que tiene su comuna es un conjunto de incivilidades que lo que le genera es una gran disrupción en barrios que no son aquellos que están claramente como identificados, ¿no? Y el alcalde de Toledo tiene razón, porque en el fondo aquellos lugares donde usted tiene microbasurales, inmuebles abandonados, obras públicas abandonadas, generan condiciones de inseguridad que son muy significativas. Ahora, ¿por qué los planes de seguridad comunal son tan relevantes para esos fines? Porque le permite ordenar y orientar objetivos, recursos, pero además tiene integrado a una serie de organismos públicos con competencia en la comuna, además del municipio, que pueden realizar acciones conjuntas. Y se nota mucho la diferencia entre uno y otro, porque además el plan tiene que ser aprobado por el Consejo, porque alinea esos objetivos al interior completo del municipio. Y yo creo que en el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, este es un componente que sirve para demostrar que no basta solo con solicitar. También hay que ocupar las herramientas que uno tiene para poder gestionar adecuadamente. Y es cierto, cuando los alcaldes tienen gestión en materia de seguridad, se nota mucho. Se nota mucho en las intervenciones, se nota mucho en determinados controles que no solo están vinculados a delitos, sino que también a incivilidades, porque le dan una orientación y un sentido especialmente para el mediano y el largo plazo. Ministro, lo mencionó tangencialmente usted a propósito de esto que hemos tenido persistentemente todos los años de elecciones desde el 2020. Este va a ser el año, sin embargo, de la madre de todas las batallas en términos electorales, porque es elección presidencial, y donde los candidatos, y particularmente los de oposición, van a salir a ofrecer fundamentalmente mayores garantías de seguridad, y van a plantear, al menos en sus exposiciones políticas, que Chile se volvió un país tremendamente inseguro y con un alto nivel de criminalidad, y van a culpar a este gobierno. ¿Cómo lo hace el gobierno para mantener la presidencia respecto de la elección presidencial, pero al mismo tiempo defender la gestión de lo que ha hecho y salir a contrarrestar argumentos? Porque cada vez que se ha salido a contrarrestar algún argumento, desde la contraparte, especialmente en el comando de Evelyn Matei, han acusado que están atacando a la candidata. Por lo tanto, esa ecuación, administrar ese, digamos, estos elementos es muy difícil. Es difícil, y yo creo que para eso hay que responder pragmáticamente. Y pragmáticamente son los datos. ¿Cuáles eran los datos que el país tenía en el 2021-2022? ¿Cuáles son los datos que tiene hoy día? ¿Cuáles son los datos que tenía el 2021-2022 respecto al presupuesto asignado en materia de seguridad, respecto de la dotación y los medios asociados a las policías, respecto a las atribuciones que tenía el Ministerio Público, respecto a los ingresos ilegales, respecto de la situación de violencia en la macrozona sur, y cómo están los datos hoy día? Creo que la única manera, es la manera además, no solo en que un gobierno demuestra cómo enfrentó pragmáticamente un problema que es muy relevante, es el principal problema para los chilenos y las chilenas, y en consecuencia deja una discusión planteada en lo que viene en la agenda hacia el futuro. A mí me parece que, por cierto, siendo los temas de seguridad la principal preocupación de los chilenos, y lo ha sido desde el retorno a la democracia, por cierto, los candidatos y las candidatas tienen que plantear sus estrategias hacia el futuro, porque lo que nadie puede pretender es que uno comienza de cero. Y sobre todo en materia de seguridad, porque si hay una de las razones por las cuales finalmente el Congreso terminó por convencerse de la necesidad de crear un Ministerio de Seguridad y sacar la seguridad de la moneda, es
que sea un sector que tenga política de mediano y largo plazo, es un sector muy complejo porque la contingencia tiende a asfixiar el debate público, pero yo creo que uno no tiene que abandonar la perspectiva de mediano y largo plazo, que significa hacerse cargo de los factores de riesgo, tener intervenciones eficaces desde el punto de vista policial y de persecución penal, pero sobre todo tener elementos que permitan prevenir adecuadamente hacia el futuro, entre otras cosas, porque los temas de seguridad también van mutando. Chile va a mostrar resultados, está mostrando resultados de combate contra el crimen organizado que el resto de los países de la región no han podido acreditar, entre otras cosas porque tempranamente fiscales y policías intervinieron adecuadamente en ese espacio, pero también eso nos ha llevado a no observar con igual atención otros ámbitos que son relevantes para la convivencia en materia de seguridad. El ministro de Seguridad, ¿qué opina de la opción de los detectores de metales en los colegios? A ver, yo creo... ¿Y qué diferencias puede tener un ministro de Seguridad con un ministro de Educación? Porque tienen enfoques de trabajo distintos en eso. Sí. Lo que yo señalo... De hecho, ayer tuve una reunión con el ministro Cataldo. Tenemos más acuerdos que diferencias. La preocupación que nosotros tenemos desde seguridad es no transformar a los establecimientos como en espacios policiales, en el fondo, ¿no? Porque la intervención policial y la persecución penal dentro de un establecimiento sirve para detectar y sancionar una infracción penal o una falta, pero la escuela es un espacio protegido, es un espacio donde durante un número significativo de años nosotros confiamos a nosotros y a nuestros hijos el desarrollo no solo de conocimientos, sino que también de elementos propios de la convivencia cívica. Y entonces las escuelas tienen que ser espacios protegidos. Entonces cuando se deteriora la convivencia escolar, eso tiene consecuencias. Ahora, si eso es producto de lo que sucede en el exterior, es uno de los factores que es relevante. En materia de seguridad, lo clave es garantizar que los establecimientos desarrollen sus funciones en entornos seguros hacia el exterior. Ya, pero me considera, ministro, que también hay cuestiones que alguien las puede calificar de efectistas y pueden ser efectistas, pero que también funcionan fundamentalmente desde la perspectiva de la percepción y de la tranquilidad. O sea, los papás pueden quedarse mucho más tranquilos, podrían eventualmente quedarse mucho más tranquilos si mandan a sus hijos al colegio viendo que hay algo que es visible, hay un guardia, hay un detector de metales, hay algo que me da a mí una garantía. Ya, pero si más allá de la buena onda, la convivencia. Pero si eso es así, entonces aceptemos que los establecimientos deben tener medidas de seguridad, y esto no son policías, es en el fondo que hay determinados establecimientos educacionales que en el fondo uno podría decir que tienen ciertos riesgos y entonces tienen que ser entidades obligadas por ley de seguridad privada que tienen que tener ciertas obligaciones de seguridad. Pero si eso es así, seamos transparentes en esa conversación. Yo no digo que los detectores de metales... No digamos que esto va a discriminar, No, pues eso lo voy a decir en los siguientes términos. Y yo se lo dije al ministro Cataldo. Si en noviembre va a entrar en vigencia la ley de seguridad privada. La discusión no es cuántos policías tenemos afuera, sino que al final del día cuáles son las medidas de seguridad que tiene el propio establecimiento. Hay establecimientos educacionales en Chile que en sus esquinas tienen un piquete de control de orden público. Porque lo que salen de esos establecimientos en determinadas horas del día son estudiantes a interrumpir el tránsito y lanzar bombas molotov. O sea, tenemos un grupo de carabineros de control de orden público permanentemente localizado en determinados establecimientos. Si nosotros queremos tener esa discusión, eso significa entonces que esos establecimientos nosotros deberíamos calificarlos entidades obligadas y entonces las medidas de seguridad debieran ser financiadas por el propio establecimiento y distintas. Entonces, pero para eso, lo único que yo digo es que la comunidad escolar también tiene que entender lo que implica esta situación. Por eso yo soy, en este tema, soy muy pragmático sobre el tema de los detectores de metales. ¿Son relevantes eso? Sí, pero también es relevante, por ejemplo, la custodia perimetral. Sí, claro. Entre otras cosas. No, y seguramente 5 cosas más, pero... No, un dato para que ustedes tengan un orden de magnitud. Todos los datos de los últimos 6 años, lo que más o menos muestran, es que el aumento de delitos e infracciones que está asociado
a intervenciones policiales, es decir, cuando se ha requerido intervenciones policiales, más o menos ha aumentado un 40% estos últimos 6 años. Los maltratos, las agresiones a adultos dentro de establecimientos han aumentado significativamente. Entonces yo creo que hay una serie de otros aspectos que uno tiene que evaluar. Uno puede tener la imagen del detector de metales, pero hay otros elementos que me parece que son relevantes. No, yo lo único que digo es, si queremos hablar de seguridad dentro de establecimientos, entonces hablemos también con las obligaciones propias de la Ley de Seguridad Privada. Y entonces a la figura del inspector general al lado de un guardia, o vamos a sustituir el inspector general por un guardia. Me parece que es un camino complejo, pero si lo queremos discutir, discutámoslo en serio, pero no con esta idea, por ejemplo, de que los establecimientos educacionales tienen que ser infraestructura crítica para que existan militares afuera. Eso que es como, me explico, es como no es llevar la discusión a una hipótesis que es ilógica en el fondo, ¿no? La discusión es cuáles son las medidas que tienen los establecimientos, y ahí el debate creo que es distinto. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, conversando esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Ministro, gracias por venir al estudio. No, por favor, a un lindo estudio. Gracias, ministro. Que esté muy bien. Buen día. Buen día. Vamos a tener que hacer un podcast explicándolo del estudio. Gracias, ministro. Sería un gran...